todavía no. Bueno, las 9 de la mañana, 57 minutos, 58 en este momento, estamos pisando las 10 y seguimos acá atravesando un poco la realidad de todo el país. Terminando de revisar qué es lo que está pasando con el paro, el colectivo Sarmiento ha adherido al paro también porque AOITA adhirió al paro. En un ratito vamos a hablar con Claudio Luna también de AOITA. A propósito justamente de cuál va a ser un poco la postura de AOITA de acá en más. Porque lo que queda por un lado claro es que este es el principio de algo, aparte de que es un reclamo de la Confederación General de Trabajo que aparentemente está pegando fuerte como símbolo también, ¿no?, en este paro. Por otro lado, lo que nos solemos preguntar constantemente es cuál es la actitud, el rol y qué lugar ocupa en esta discusión los trabajadores agremiados dentro de los trabajadores públicos. Y entre ellos estamos comunicados con Laura Barrera. Ella es delegada gremial de los trabajadores y trabajadoras del ANSES, SECAS FPI, y habitante del Valle de Tras la Sierra también, para tener un poco su mirada desde el ANSES, cómo se está viendo este paro y cómo se está viendo esta época también. Laura, ¿cómo andas? Buen día. Buen día, Pachi, Pablo, ¿cómo andan? No sé si tuviste oportunidad de escuchar la conversación, la apertura del programa. No tuviste. tuve la suerte. Uy, perdón. no sabes, te perdiste. Te perdiste un debate muy en donde ¿por qué hay que esperar a que la CGT convoque?, dice Pablo. Y yo le hablaba sobre la columna vertebral del movimiento justicialista. Y lo importante que era que la CGT... El debate era entre ustedes dos. Claro, entre nosotros ahí. Claro. Logramos una conclusión muy interesante. Bueno, lo voy a escuchar en diferido. Te voy a tirar seguramente una postura diferente a la de los dos. Seguramente que sí. Y después no lo puedo escuchar porque en estos días de paro, las primeras horas, los delegados del interior y de todo el país lo que se van haciendo son relevamientos, ¿no? Se va trabajando de esa manera para ver cuántos compañeros adhieren, cuántos no concurren por fuerza mayor, como decías recién, la adhesión de los gremios de transporte, la verdad que es una variante importante en estos casos y eso es lo que estábamos viendo en las primeras horas de la mañana, que sí que la adhesión ha sido bastante fuerte y que las ciudades están paradas. Pero comentame si querés algo de lo que decían. ¿Qué ha pasado de la CGT? Ahora después al final te lo vamos, si no nos vamos a meter en eso y no vamos a saber información. A nivel delegados, a nivel ANSES, ¿cuál es la situación hoy por hoy? ¿El sindicato SECASFI es un sindicato nuevo? Sí. ¿Dentro del ANSES? Es un sindicato único dentro... No somos tan nuevos. Estamos desde el convenio del 98 y si somos sindicatos internos, digamos, solo representamos a trabajadores de ANSES, sindicatos específicos. ¿Y qué se habla en los grupos de WhatsApp? ¿Qué ha pasado a nivel de oficinas de ANSES en todo el país? Y hay un acatamiento al paro de entre un 30 y un 40%, lo cual puede parecer un número menor, pero la verdad que para hacer un paro organizado desde un feriado de carnaval, ¿no? Porque esto la semana pasada no lo pudimos trabajar en las oficinas, sino que fue así, la CGT lo determinó el fin de semana, no es menor el acatamiento y como te digo, gracias a la medida de los gremios de transporte, la medida contundente que han tomado, las oficinas en su mayoría están paradas. Más allá de que por supuesto hay compañeros que no adhieren a la medida, ya sea que porque no pueden afrontar un descuento, porque no están de acuerdo o lo que fuera, pero en su gran mayoría las oficinas están paradas. Entran Entiendo dentro de... las oficinas del correo, las oficinas de los bancos y un montón de instituciones que hacen a la vida cotidiana de las ciudades de Argentina, ¿no? Que impactan realmente en la cotidianidad de los vecinos de Tras la Sierra, en este caso. ¿Ustedes como trabajadores de ANSES entran dentro de la reforma laboral como también servicios esenciales? Nosotros fuimos declarados esenciales en la pandemia. Eso siempre quedó en un gris, ¿no? Como algunas medidas que están tomando últimamente donde no queda del todo claro, donde al no conocerse a fondo la legislación se toman medidas que después son de difícil aplicación.
Y nosotros tenemos un convenio específico, entonces también seríamos perjudicados en ese punto, pero en el punto de lo que se llama la ultraactividad, esto por ahí es algo un poco más técnico, pero todos los trabajadores de Argentina seríamos perjudicados con la reforma laboral, y creo que a eso es a lo que apunta este paro, a poner el ojo en esto que creo que últimamente se veía, de que todo el mundo dice, pero como este gobierno está avanzando a fondo con cuestiones y reformas que hacen a nuestra vida, que nos la perjudican muchísimo más sobre una realidad que ya venía complicada, ¿no? Y nadie hace nada, y hay una inercia, y hay un estancamiento, y parece que todos hablamos de boludeces que ocurren en redes sociales, y no es así. Me parece que este paro lo que está poniendo el punto es sobre esto, es decir, con todas las críticas que se le hace al movimiento obrero, a la organización o a la CGT, esto va a poner, como decías recién, un punto, y bueno, esperemos que lo que venga para adelante sea eso, un freno a los abusos de poder. De lo que venís viendo, bueno, vos has vivido, creo que en posiciones similares, lo que fue el periodo 2015-2019 y ahora desde 2023, que son así como posturas no tan alineadas con políticas públicas. ¿Qué diferencia ves entre el macrismo y los libertarios en el ámbito local? No, bueno, los libertarios van mucho más a fondo, me parece. El macrismo fue una forma tibia de lo que hoy es intenso, y el gobierno que hubo en el medio de esos periodos también lo que hizo es que las bases de la sociedad también estén más reacias, ¿no? Entonces nos encuentran en un peor momento, y estamos frente a un enemigo, bueno, mucho más organizado, mucho más firme, con un cerco mediático, con un poder de comunicación mucho más concentrado de lo que era en el macrismo. Creo que la tenemos difícil, creo que estamos en un momento muy complicado. No sé cómo la veían ustedes. Que sí, muy similar en ese sentido, Muy pero complicado. tratando de entenderlo, ¿no? Tratando de entender también cuál es el rol de los trabajadores organizados en el marco también del Estado, por un Estado que parece cada día un poquito más flaco, cada día también un poquito más débil ahí, pero al mismo tiempo entiendo que la demanda social va a ir en aumento. ¿Qué es lo que pasa en ANSES puntualmente en términos de demanda social? Y por un lado, la seguridad social, que es a lo que nosotros nos dedicamos, es algo que este gobierno ha desguarecido, ¿sí? Entonces hay una inercia que hace que hoy nuestras oficinas estén vacías más allá del paro, ¿no? Que cualquier persona que se vaya a jubilar, que era como nuestro producto estrella, ¿no? Hoy no puede hacerlo sin moratorias. Eso impacta directamente en nuestro trabajo, cada vez el sistema de asignaciones sociales y familiares también va perdiendo sentido, ¿no? Ya no es lo que era en el 2014, ¿no? Las oficinas atestadas de gente. Y bueno, nosotros como sindicato lo que decimos es que sin duda ha habido y hay cambios en el mundo laboral y en el mundo cotidiano que hacen que tal vez no seamos tan necesarios como en otros momentos en lo presencial, porque eso también es algo que la virtualidad, las nuevas formas de, qué sé yo, antes vos para jubilar a una persona la tenías que tener enfrente, mirarle el DNI en vivo y buscarle papeles que acreditaran sus relaciones laborales. Hoy eso, más allá de mi ley, está cambiando, ¿no? Entonces lo que nosotros reclamamos y vemos es que ese cambio, que es inevitable, sea paulatino y cuidando a los trabajadores, ¿no? Los sindicatos nos dedicamos a eso, a proteger derechos, no privilegios, derechos frente a los abusos patronales. Y esta reforma, que el gobierno dice que es una reforma pensada para crear trabajo, bueno, mal ahí, la verdad que la legislación laboral no existe ni no debe ser ni para crear trabajo ni para modificar trabajo, es para proteger un mundo del trabajo, para darle forma, un mundo del trabajo que crece a la vera de políticas económicas. Las políticas económicas son las que deben crear trabajo. No sé si se entiende esto que digo. Entonces lo que nosotros decimos es que hay que hacer más contundente la política económica que cree trabajo para los argentinos, que estamos en un momento en que se están perdiendo cantidad de puestos de trabajo, y la legislación laboral debe ser modificada para acompañar y proteger ese trabajo. Nada de esto está ocurriendo con esta reforma que se votaría hoy, que no sabemos si se votaría. También el paro es una forma
de meter presión a nuestros, entre comillas, diputados para ver qué hacen hoy. Que Tal creo cual. que todavía no está decidido. En concreto, ¿hoy las oficinas del ANSES están abiertas o están cerradas en Villa Dolores? Están abiertas con muy poca concurrencia de trabajadores. Bien. Y entiendo que también de público porque bueno, entre la lluvia y el no haber transporte hace que en Villa Dolores haya poco movimiento, por lo que me decían. Sí, eso está pasando. Y por otro lado estamos hablando con Laura Barrera, ella es delegada también del Sindicato de Trabajadores del ANSES. Entra dentro de la conversación interna el tema del FAL, de este cambio en la forma en que se van a cubrir las indemnizaciones, que yo venía escuchando, es más un modelo financiero casi como las AFJP. Claro, sí entra porque es específicamente algo que atañe al ANSES. Sería la creación de un fondo cíclico. En otro momento también se creó un fondo que se llamaba el FGS, que era lo que daba garantía al pago de jubilaciones, y lo que se quiere hacer con esta reforma es la creación de este fondo, que aparte de tener este nombre tan poético que le han puesto, sería un fondo privado que esté sometido a la volatilidad del mercado financiero. Es decir, no estaría asegurada la plata que pague a jubilados y pensionados. Y ese fondo, que sería supuestamente para que los empleadores puedan despedir, ¿no? Sin dinero de su bolsillo, tampoco está asegurado para ellos. Ante sería sacar dinero de lo que se llamaba el SIGIP o el SIPA, hasta un 3% de dinero se podría sacar, de 3% del porcentaje de ese fondo se podría sacar para crear este fondo que como sería administrado por los funcionarios que tenemos hoy, ¿no? Por Sturzenegger, por Caputo. Eso es lo que los diputados tienen que pensar y los argentinos tienen que entender, ¿no? Estamos creando un fondo que lleve el dinero de los jubilados a ser administrado por los Sturzenegger de la vida, que ya los hemos tenido tantas veces en el gobierno y así nos ha ido. Lo que no quiere decir que en otras situaciones no tengamos que administrarlo mejor, que hacerlo crecer mejor, porque ese fondo, cuando se creó, fue el dinero, el equivalente a ese fondo, ¿no? Lo que llamamos el FGS, se podía pensar que era, grosso modo, el dinero que trajimos de las FJP. Y ese fondo asistía a empresas para crear empleo. Este fondo lo quieren crear para desmembrar el empleo. Todo esto no augura una buena situación para los argentinos. Puede ser muy grave, los que tenemos cierta edad, Pachi, ya lo hemos visto esto. Una Argentina con desempleo alto es grave para todos. Y no sé qué hablaban respecto de la CGT, pero siempre me gusta decir este tema de... Siempre se cuestiona la CGT desde la visión de los trabajadores precarizados, ¿no? Que son un 40% de los trabajadores de Argentina y que sin duda son los que la están pasando de hace muchos años peor. Pero siempre se hace esta visión como si los trabajadores sindicalizados o los que tenemos derecho y la CGT o nuestras organizaciones fueran las responsables de la precarización de estos otros trabajadores. Nunca escuché reclamar a las cámaras empresarias, a las patronales, a los funcionarios que han estado una y otra vez en el Ministerio de Trabajo, provinciales, nacionales, como Patricia Bullrich. Nunca se les escuché que se los cuestione a ellos sobre la precarización de esa gran cantidad de argentinos. Esto no viene de ahora, viene de los 90. Ahora, a mí me resulta raro cuando se quiere señalar eso a la CGT como la culpable. ¿Somos un actor social? Sí. Tenemos responsabilidad, sí, pero no más que otros. Sí. Y a los otros sectores agrupados nunca como te digo, las cámaras empresarias nunca se las cuestiona sobre los precarizados que tienen ellos. Sí, lo que hablábamos recién también como para ponerte un poco es esto, ¿no? Bueno, se espera que la CGT reaccione para que reaccione el movimiento obrero y como una conclusión a la que llegábamos era de que la CGT representa masivamente la columna vertebral del movimiento justicialista y que hace 70, 80 años se la viene, ha generado un desclasamiento que probablemente tenga que ver con un montón de cosas. Desde la caída del muro de Berlín en adelante hay un montón de cosas por las cuales los trabajadores han perdido su conciencia de clase y que a mí me parece que esa división de clase social entre clase obrera o clase dueña de los medios de producción hay que volver sobre eso para poder tener más claro
unos y otros y también poder organizarse distinto. Es eso lo que se ha difuminado ahora, por eso también ese ataque a la CGT que se suele dar, cuando es la única herramienta hoy por hoy organizada, institucionalizada, que puede encarar alguna forma de freno, ¿no? Independientemente de que no va a ser una revolución como la de las películas, alguna forma de freno puede aparecer solamente desde esos lugares, uno ve desde ahí, ¿no? Como que llegábamos a esa conclusión después de todo un debate de el trotskismo y no trotskismo dentro de los sindicatos, etcétera, ¿no? Pero bueno, para llegar como a la conclusión esa de, che, hay un movimiento obrero que solo se puede organizar en la medida en que volvamos a tener conciencia de nuestra condición de clase social, que parece que atrasa, pero al mismo tiempo es está ahí. organizado, igual les quiero avisar, el movimiento obrero, con sus defectos, con un fuertísimo antisegetismo que hay en la Argentina, que es un antisindicalismo en realidad, que se explica un poco por defectos propios, pero también por el accionar de dirigentes políticos que han alimentado eso, ¿no? Claro. Que alimentan entre prejuicios de cierto progresismo, que existe eso, y también, como te digo, otra debilidad tan grande, que es decir, ese 40% de laburantes no los hemos podido incorporar, porque creo que el horizonte de los trabajadores precarizados tiene que ser dejar de serlo. No, nadie creo que se define, eso es mentira, eso que este gobierno quiere instalar de que un monotributista es un sujeto haciendo uso de su libertad. Eso es mentira, eso puede ser una franja muy pequeña dentro del universo monotributista. El monotributista en general es un trabajador sin derechos. Los trabajadores de aplicaciones, ni hablar. Hay un montón de cosas que se pueden y se deben ayornar a los tiempos y a las características de trabajo que vivimos. Sí. Última pregunta, y esto se lo pregunto también más a la militante para tratar de entender o tratar de entender esta época, ¿no? Cuando algo que vengo diciendo bastante, que también me aferro a eso, me parece a mí como una frase hecha, pero esto de se están buscando soluciones simples para problemas muy complejos. Cuando uno busca justamente, vos entrás a las oficinas del ANSES, te sentás con tus compañeros de trabajo, algunos más, debes tener algún jefe nuevo que responde más a la política pública nacional, y tratás de darle una vuelta de rosca en esto de explicar, por ejemplo, cuál es el fondo, qué va a pasar con el FAL, el de financiamiento del ANSES, qué pasa en los próximos 10 años. Cuando le das una vuelta de rosca un poco más sofisticada a la explicación, y del otro lado te miran y te dicen, anda a cagar, fuera los cucas, y algún otro insulto o improperio. Llora cuca, sí. Sí, lágrima de cuca, llorona. Lágrima zurda, sí. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Qué haces puntualmente? ¿O qué hace la militancia que ha estado durante muchos años también defendiendo ciertas políticas públicas? Entre eso, ¿se enoja, se frustra, patea la mesa, se va? ¿Qué se hace? No, sí. Bueno, se queda por una cuestión lógica de que es un espacio de trabajo. Toda la vida compartimos, desde que yo entré a laburar, se comparte con personas que piensan diferente. Esa es la magia de los lugares de trabajo. Ahora que ya tengo un hijo que está trabajando y me cuenta por ahí cosas, en los laburos una de las cosas que ocurre es eso, que conoces gente que de otra manera no la conocerías y te rozás con gente que de otra manera no la conocerías, y eso es lo que lo hace un mundo rico, ¿no? Hay una experiencia rica. Y no, yo en lo personal no me frustro, no me enojo, y seguís discutiendo y seguís conviviendo, y después los hechos en muchos casos te avalan, en muchos casos no, pero bueno, en nuestro caso, por ejemplo, más allá de que apoyes un gobierno u otro, creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos, no sé, mejoras salariales. Y cuando no las tenés desde octubre de 2023 hasta hoy, y todo te subió, y la obra social no te responde, y ni el que se iba de vacaciones no se va de vacaciones, y bueno, y otras cuestiones que no quiero decir porque parecen, en esta Argentina hoy parecen de privilegiado, ¿no? Decir, se iba de vacaciones y hoy no. Pero bueno, la realidad te va dando la razón. En este momento nos da la razón. El peor gobierno que podíamos tener antes ni se acerca a lo que estamos viviendo hoy. Así que nada, no se enoja ni se frustra, seguís discutiendo, seguís conviviendo y seguís estando ahí, dando la pelea que se puede dar y sosteniendo esos espacios de trabajo, ¿no? Y los delegados gremiales tan resistidos que somos también una red que sostiene ayuda mutua, que tiene que ver con capacitación, con turismo, con acción social, que son redes que se sostienen a lo largo del tiempo, chiquitas, pequeñas, pero están y sirven. En estos momentos se nota más.
Muchísimas gracias, Laura, por este contacto. Nos ayudas a pensar ahí. Un abrazo. Te mando un abrazo grande. Dale, saludos. Igualmente. Chau, chau. Laura Barrera pasó desde en el aire de GON FM 89.7 justamente para pensar esto desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del ANSES. Ya venimos.